Se han utilizado diferentes términos para definir con propiedad el acoso escolar. Así, se hace referencia a él utilizando palabras como bullying, violencia o maltrato escolar, mobbing escolar e incluso matonismo escolar. La palabra acoso presenta la misma raíz que acuso. El término accusatio del latín ad accusam nos remite a las acusaciones cuyo papel es central en los comportamientos de acoso escolar. La palabra bullying es un vocablo inglés que significa intimidación a alguien y es traducido habitualmente por acoso. Se relaciona con el término moving, del verbo to move, que significa acción de una masa que arrolla a un individuo. En las primeras investigaciones se usaba el término moving para referirse a un tipo de violencia grupal y psicológica contra una víctima. El moving hoy hace referencia explícita al acoso moral en el ámbito empresarial y es similar al concepto de bullying, puesto que son distintas formas de acoso grupal, pero que se diferencian por el contexto en el que se producen, por la edad de los implicados y por las agresiones físicas que se dan en el entorno escolar. Emana del norte de Europa, ya que fueron los países de ese ámbito los primeros que, en los años 70, detectaron el problema y aportaron los primeros estudios y conclusiones sobre el asunto. Dan Olweus fue uno de aquellos pioneros que comenzó las investigaciones al respecto en 1973, incidiendo posteriormente en 1982. Dedicó gran parte de su trabajo al fenómeno del bullying, a raíz del suicidio de 3 jóvenes víctimas del acoso de sus compañeros de estudio. En Inglaterra existen desde hace mucho tiempo tribunales escolares, bully courts, y ya desde 1989 poseen una línea telefónica directa a la que acuden aquellos que quieran consejos sobre situaciones de bullying. Con respecto a España, existen estudios oficiales a partir de 1999. En este año, el Defensor del Pueblo llevó a cabo el primero de ellos. Los programas de prevención han tenido lugar tanto en los Estados Unidos como en diversos países europeos, entre ellos España, donde se realizó un programa educativo de prevención, llevado a cabo desde 1997, siendo pionera la provincia de Sevilla. El proyecto Sevilla Antiviolencia Escolar, un modelo de intervención preventiva contra los malos tratos entre iguales. También se atribuye su procedencia a la etiología y a la formulación que Konrad Lorenz realizó en sus observaciones con gansos, afirmando el hecho de que el mobbing animal se produce cuando un grupo de individuos se comporta de manera hostil contra otro animal de la misma especie, por el que ese grupo de animales se siente amenazado. El término inglés bullying es aceptado internacionalmente y no existe una palabra castellana que lo defina literalmente. Al deberse a una traducción no adecuada se utiliza intimidación, maltrato, acoso y abuso. Según esto, podemos concluir que se trata del poder que unos alumnos ejercen sobre otros en determinada etapa educativa y que produce una victimización psicológica. En algunos países también se utiliza el término bullying o mobbing escolar. En España hay un acuerdo tácito en usar mobbing para denominar el acoso escolar, mientras que bullying hace referencia a violencia o intimidación de tipo físico, incluso matonismo, olvidando la existencia dentro de ese término de la violencia psicológica tan importante en este fenómeno. Por todo ello, creo que sería adecuado traducir al castellano esta palabra con el significado más correcto y específico de acoso psicológico o acoso escolar, ya que delimita mejor el concepto que define. Se han dado numerosas definiciones del mismo fenómeno. Así, hace más de 20 años se definió el maltrato entre iguales por el noruego Olweus, 1983, que fue uno de los pioneros en el estudio de la victimización en entornos escolares. Definía, pues, el bullying como una conducta de persecución física y o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que se coge como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y en el desarrollo normal de los aprendizajes. El alumno acosador ejerce siempre una influencia destructiva, actúa sobre la víctima practicando una conducta negativa que trata de perjudicar o provocar malestar y que se realiza repetidamente y de manera reiterativa. Un alumno acosado se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otro alumno o un grupo de ellos. Otros autores definen el bullying como el deseo consciente y deliberado de perjudicar a otra persona y situarla bajo presión. Se produce una opresión reiterada, tanto psicológica como física, hacia una persona con un poder menor por parte de otra persona con un poder mayor. Existe, por tanto, un abuso sistemático de poder entre agresor y víctima.
Es un comportamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros. Se trata de una forma de maltrato habitualmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima perpetua o habitual, pudiendo mantenerse dicha situación persistente durante semanas, meses o incluso años. Piñuel y Oñate definen el acoso escolar como un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o niña por parte de otro u otros que se comportan con ella cruelmente con el objetivo de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar o obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atentan contra su dignidad y sus derechos fundamentales. De acuerdo con las diferentes definiciones que se han dado, podemos extraer las características comunes a todas ellas que explican la existencia del fenómeno de acoso escolar. Se produce daño físico o psicológico sobre la víctima. Este daño origina consecuencias que afectan al desarrollo normal del niño en el ámbito escolar, en su aprendizaje y en su estabilidad emocional. La conducta negativa que ejerce el acosador sobre su víctima es intencional, repetitiva y continuada en el tiempo. Se realiza dentro del horario escolar e incluso fuera de él. Se da una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder o fuerza del más fuerte sobre el más débil. Existen observadores que se mantienen indiferentes y pasivos al presenciar estas situaciones, incluso algunas veces llegan a participar en ellas, unas por miedo a ser ellos igualmente excluidos y otras por el contagio de seguir las emociones que conllevan el hecho de sentirse superior con respecto a sus iguales, aunque todo sea a costa del sufrimiento de otros. Por tanto, el bullying o acoso escolar podríamos definirlo como el maltrato físico y o psicológico deliberado, intencionado, repetitivo y continuado que recibe un niño o niña por parte de otro u otros que se comportan con ella cruelmente a fin de someterlo, asustarlo y hacerle daño para obtener un resultado favorable para los acosadores, vengarse, obtener el reconocimiento de otros o simplemente para satisfacer la necesidad de agredir y destruir que se suelen presentar, provocando que a largo plazo la víctima vaya siendo excluida y aislada socialmente por el resto de compañeros y que vaya mermando su estabilidad psicológica. Cuando una persona es sometida de forma persistente al acoso puede sentir miedo, tristeza, inseguridad y disminución de la autoestima. Todo ello interfiere en la vida académica, provocando con frecuencia absentismo y malos resultados escolares. También puede repercutir en la vida adulta de la víctima, dificultando sus relaciones sociales y sobre todo su seguridad y autoconfianza. El acoso escolar o bullying es, pues, un fenómeno vinculado a la aula de todo el mundo y afecta a todos los niveles sociales en mayor o menor medida. Su origen se encuentra primordialmente en aquellos factores exógenos que conforman e influyen en los individuos como personas integrantes de cada sociedad. Además de ser un problema de competencias compartidas, son varios los implicados en evitarlo y en resolverlo. Familia, escuela y sociedad en general. No afecta a un solo contexto, por lo que los responsables y las vías de intervención han de ser múltiples y estar en constante comunicación e interrelación. Aunque hoy en día se dispone de estrategias de intervención, no hay que olvidar que la mejor táctica es la prevención, es decir, hay que evitar actitudes agresivas, ya sean físicas, morales o verbales, formen parte de la vida cotidiana en la aula. Las líneas de prevención se orientan hacia la constante educación en valores del día a día, con una práctica asidua y la concienciación de que la violencia tan solo engendra más violencia. Una adecuada enseñanza en valores por parte de la familia y la escuela, además de una eficaz y rápida intervención ante su aparición, pueden ser claves en la disminución del fenómeno del acoso escolar.